Lo que nos quedó por ver de este unidad 2, digamos, de esos aspectos, es la función 1 a 1. ¿Sí? ¿Qué son las funciones 1 a 1? Como dice ahí, una función con dominio A se denomina función 1 a 1 si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen. Esto se puede ver claramente así. Esta función, por ejemplo, no es 1 a 1 porque hay dos elementos que tienen la misma imagen. ¿Sí? Para distintos valores de x, la función debe tener distintos valores. ¿Sí? Lo que vemos ahí es lo de la prueba de la recta horizontal. Una función es 1 a 1 si solo si hay una recta horizontal que cruce su gráfica, una función es 1 a 1 si no hay una recta horizontal que cruce su gráfica más de una vez. Esa, como vemos, no es porque la corta en 2 puntos. Ahí les muestra. La función f de x igual a x al cubo es 1 a 1. Si x1 distinto de x2, entonces x1 al cubo debe ser distinto de x2 al cubo. O sea, dos números diferentes no pueden tener el mismo cubo. Por lo tanto, la función es 1 a 1. Esa es una forma de justificar. Si no, la forma de justificar es mediante trazar la línea horizontal. Vemos que trazando la línea horizontal en la gráfica, la función, o sea, corta la función en un solo punto. ¿Sí? Hay otro ejemplo. Determine si la función es 1 a 1. X al cuadrado. Una función cuadrática nosotros ya tenemos más o menos conocimiento de su gráfica y sabemos que no es 1 a 1. Dice, esta función no es 1 a 1 porque, por ejemplo, g de 1 da 1 y g de menos 1 también da 1. Tienen la misma imagen y distintos valores de x. La otra forma es también hacer el gráfico y trazando las líneas horizontales vemos que corta en 2 puntos. ¿Sí? Bien. Eso es la primera parte. Acá miren también otra forma como les dice, demostrar que una función es 1 a 1. Demuestra que la función f de x 3x más 4 es 1 a 1. Solución. Suponga que hay dos números x1 y x2, tales que f de x1 igual a f de x2. ¿Sí? Reemplazamos la x por ambos valores. Resolviendo todo, vemos que la única forma que eso suceda es que x1 sea igual a x2. Por lo tanto, la función es 1 a 1. Bien, si una función es 1 a 1, podemos hallar su inversa. Definición de la inversa de una función. ¿Sí? Dice, si una función 1 a 1 con dominio A y rango B, o sea, dominio A y rango y la imagen B, entonces su función inversa tiene dominio B y rango A. Está definida por f de menos 1. Cuando escribimos f de menos 1 estamos expresando la función inversa. Mírenlo acá en el ejemplo que para calcular dominio y rango, no para calcular inversa todavía. Dice, hallar f de menos 1 para valores específicos. Si f de 1 vale 5, si f de 3 vale 7, si f de 8 vale menos 10. Recuerden que las funciones inversas intercambian su dominio y su rango. Si f de 1 vale 5, la inversa de f de 5, o sea, esto que va a ser la imagen, ahora va a pasar a ser el dominio y el dominio va a pasar a ser la imagen. F de 1 vale 5, entonces la inversa de la función en 5 vale 1. F de 3 vale 7, entonces la inversa de la función en 7 vale 3. No quiere decir que 5 sea el dominio y 1, sino que en ese valor ahora pasa a ser 5 el dominio y 1 en este caso la imagen. F de 8 vale menos 10, entonces F, la inversa en menos 10 sabemos que vale 8. Ojo con esto, ¿sí? No confunda el menos 1 para un exponente. Dice f de menos 1 no significa que yo tenga que hacer
o que tengamos que hacer 1 sobre f de x. ¿Sí? Bien. Ahí muestra, ¿sí?, que la función es 1 a 1, a cada elemento del dominio corresponde un solo elemento de la imagen. Dominio e imagen. Ahora esto que era imagen se transforma en dominio. Y esto va a ser imagen. Propiedad de la función inversa. F, o sea, la inversa de la función es x para toda x en A. Y f, o sea, la función de la función inversa es x también. Vamos acá a ver, verificar si dos funciones son inversas. Por ejemplo, f de x igual a x al cubo, g de x igual a x elevado a la 1/3, o sea, la raíz cúbica de x. Nosotros lo podemos pensar y ya nos damos cuenta que son inversas. Si yo calculo f de g de x, nos termina dando x. Si yo calculo g de f de x, también nos termina dando x. Por lo tanto, la función es inversa. Esto hay que prestar atención. ¿Cómo hallar la inversa de una función 1 a 1? Primero, obviamente, tenemos la función. Se despeja x de esa ecuación en términos de y, si es posible, y luego intercambiamos la x por y queda escrita la ecuación. Miremos acá. La función es y igual a 3x menos 2. ¿Sí? Voy despejando. ¿Cómo despejamos? Ese 2 que está restando pasa sumando a la y. El 3 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Ahora, como les dice, intercambiamos x por y nos queda la función inversa. Primero despejar la x, y después intercambiar las variables. Si no, va a quedar x en función de y. Acá creo que no hay problema. Sí, es un caso ejemplo hallar la inversa de una función racional. Un ejemplo distinto, f de x igual a 2x más 3 sobre x menos 1. Fíjense que primero, ¿qué ocurre? X menos 1, para empezar a despejar la x, tendríamos que pasarlo del otro lado multiplicando. Luego se aplica propiedad distributiva. Y ojo acá, tengo x menos y igual a 2x más 3. Dice, lleve los términos en x al lado izquierdo. Por lo tanto, este 2x pasa para acá, este y pasa para el otro lado. Acá tengo dos términos con x y saca factor común x, quedando un factor que multiplica con y. Y ese factor multiplicante va a pasar a dividir. Entonces queda despejada la x por un lado y queda todo lo de y por otro. Una vez que ya despejé la x, acuérdense de que hay que intercambiar x por y. Entonces nos queda la inversa de la función. La función es 2x más 3 sobre x menos 1. Su inversa es x más 3 sobre x menos 2. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio 45, en todo caso después yo lo resuelvo y subo el videito. Gráfica de una función inversa. Es la misma gráfica pero reflejada respecto de la recta de la función identidad que es y igual a x. Si esta es la función, yo con reflejar los puntos puedo trazar su inversa sin tener que buscar cuánto vale. ¿Sí? Ahí lo muestra claramente. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Si esta es la función y igual a fx raíz cuadrada de x menos 2, entonces sé que corta el eje x en 2 para la x, su inversa va a cortar en 2 para la y. Tiene esta forma de crecimiento y yo lo voy a hacer de aquella manera. Tomo un punto acá que yo calculé para x3, lo reflejo acá, para x4 lo reflejo acá y puedo graficar la función. ¿Sí? Sin hacer tabla de valores, sin nada más. Y eso es todo. Ahora yo voy a resolver entonces el ejercicio 45 como un ejemplo para explicarle, porque esto me parece que es lo que más los puede llegar a confundir.